ha sabido crecer, tanto misterio en la flor. Hay que vivir para ver cuánto es difícil saber qué signo lleva el amor. Saludos en esta jornada del jueves 8 de julio del año 2021. Sea bienvenido y gracias por informarse a través de la señal de Teleturquino en este panel informativo especial dedicado en esta ocasión a una actualización de la situación epidemiológica en la provincia de Santiago de Cuba, de la pandemia de la COVID-19 y también de algunas medidas orientadas por el Grupo de Trabajo Temporal en nuestro territorio, específicamente para el sector de la salud pública en nuestro territorio. Gracias por compartir con nosotros, porque hoy se encuentra en este panel informativo la viceministra de Salud Pública, doctora Carilda Peña García. Doctora, bienvenida, es un gusto poder recibirla. Buenos días a ti, a toda la teleaudiencia que tanto interés ha mostrado en este programa. También con nosotros se encuentra la directora provincial de Salud, María Eugenia García Céspedes. Doctora, el abrazo también y muy bienvenida. Muchas gracias, buenos días para todos. También con nosotros se encuentra el doctor Valdés, como todos lo conocemos, el doctor Luis Valdés García, jefe del Grupo Técnico Asesor para el enfrentamiento de la COVID-19 en Santiago de Cuba. Doctor, qué bueno tenerlo de regreso una vez más. Gracias. También se encuentra con nosotros Yanela Blanco Vega, quien es la directora general en funciones de farmacia y ópticas en nuestro territorio. También bienvenido, es un gusto que pueda compartir con nosotros en este panel informativo. Buenos días, Dairon, para todos y los televidentes y radioyentes también, con la mejor disposición. Es importante en este momento, y creo que usted lo merece también, nuestro querido televidente, pedir disculpas por las cuestiones del horario, ¿verdad, doctora? Sí, porque sabemos que acaban de llegar directamente todos los que están en esta mesa del Grupo Temporal de Trabajo, donde se están tomando decisiones de último minuto que serán comunicadas esta tarde a las 4:30. ¿Por qué este cambio? Bueno, a ver, primero es importante que la población conozca, primero nos disculpamos también, ¿no? Estábamos, como bien tú has dicho, ultimando detalles de un grupo de cuestiones que desde ahora y en el horario de la tarde serán noticias para la población en Santiago de Cuba a tenor de la situación epidemiológica del territorio. Por lo tanto, creo que es necesario una introducción, yo diría una introducción necesaria, que es lo que vamos a hacer ahora, para que toda la población en Santiago de Cuba entienda el por qué es necesario, valga la redundancia, de un grupo de medidas que se van a estar explicando, implementando en todo el territorio a partir del momento en que ya se hagan públicas. Hoy decir, primero, hay un grupo de datos que debe conocer la teleaudiencia a partir de que Durán, nuestro querido Durán, tiene que haber dado en su conferencia de prensa. Hoy Santiago de Cuba, provincia, es la tercera provincia en aporte de casos al país. 387 casos confirmados en el día de hoy, después de Matanza, que tiene el primer lugar con 1.327, y La Habana, que aportó 645. Estos casos son similares a la cifra del día anterior. El día anterior reportamos 390 casos. Esto representa para el día de hoy un 13% de positivo de todo lo que se estudió. O sea, todas las personas que se estudiaron, un 13% fue positivo. Y por supuesto, tampoco es una noticia agradable, pero real, que de los 26 fallecidos que tuvo el país el día de ayer, 2 corresponden a Santiago de Cuba. Realmente una situación compleja a la que, por supuesto, no estamos acostumbrados después de haber logrado un control y nos estamos enfrentando a un rebrote que ya acumula en toda la epidemia 20.627 casos positivos y 111 defunciones. Una cifra con la que deberíamos alarmarnos. Correcto, una cifra alarmante. Bueno, ¿qué decir de estos casos? Bueno, primero decir que hay una dispersión importante en toda la provincia. Santiago de Cuba, de sus 17 áreas de salud como municipio, tiene casos hoy reportados en 15 áreas de salud. Palma Soriano en 4 de sus 5 áreas de salud. Songo La Maya en 3 de sus 4 áreas de salud. Y en el caso particular de Contramaestre se afectan todos. Entonces, imaginémonos que realmente
Es una cuestión compleja, sobre todo para instrumentar medidas, acciones y todo lo que compete al tratamiento correcto de los enfermos, tanto en su fase de sospechoso como en su fase de confirmado. ¿Qué cosa debemos señalar y qué cosa es importante que la población conozca? Y es que el 70% de los enfermos ha tenido como fuente de infección el contacto con un caso confirmado y un número importante de ellos estrecho en el intradomicilio, cuestión que no podemos pasar de soslayo. Sin embargo, sigue siendo el contacto fuera del domicilio lo que predomina en un 81,3% en los casos que se han diagnosticado. Por ahí también tenemos que ir comprendiendo un grupo de las cuestiones que posteriormente vamos a explicar en lo que a medida concierne. Hoy en Santiago de Cuba, provincia, hay 549 focos activos. Tampoco es una cifra a la que acostumbra la población de Santiago de Cuba. Y es que tiene que ver con el número de personas que se enferman y lo que generan a su alrededor. Y no menos importante es que esos focos que en algún momento pasaron por esa categoría se han convertido en 49 focos activos en algún momento. Solamente decir que Santiago de Cuba tiene 14 eventos activos. Recordar que el evento es una delimitación geográfica con un grupo de acciones desde el punto de vista médico, epidemiológico y otras medidas a partir del número de casos positivos que agrupa en determinada demarcación geográfica. Hoy el doctor Durán decía que éramos la segunda provincia con más... Correcto, con más eventos y focos abiertos en todo el país. Usted tiene que ver con que somos la tercera provincia que aporta casos positivos. Hay algo que de todas maneras tenemos que seguir, porque inevitablemente la población dirá, bueno, pero se han tomado muchas medidas. Sí, se han tomado muchas medidas, pero en comparación en los últimos 15 días con los días anteriores, solo 2 municipios, que son los municipios de Mella y de Tercer Frente, logran una disminución en la incidencia de casos. En el resto ha habido un incremento importante y hay territorios, por ejemplo, como en el caso de Guamá, que en los 15 días anteriores con los que se comparan tuvo 51 casos y en estos últimos 251 casos. Inevitablemente no hay que ser muy inteligente para llegar a una cifra de un % importante de crecimiento de sus tasas. Hay un tema que se ha hecho mucha referencia y que popularmente la población lo está maquinando, como decimos en el lenguaje popular, y es la situación que tienen los viajeros que vienen de países que tienen una elevada transmisión de esta enfermedad. Yo le tengo que decir que hasta la fecha, y desde que empezamos con el control de este segundo rebrote, 11.322 viajeros internacionales se han registrado en Santiago, 537 positivos a la COVID. Por lo tanto, tampoco es descabellado en el análisis que inclusive en nuestras casas podemos hacer, entender el riesgo que en algún momento nos generó. Lo hemos explicado en otras oportunidades, que una de las cuestiones a las que se asocia este rebrote que está asistiendo el país tiene una relación con la introducción de viajeros que han venido de países que tienen una alta circulación de la enfermedad. Muchos televidentes nos preguntan, por ejemplo, cuáles son algunos de esos países que llegan. Bueno, en este minuto, Rusia es el país que nos está aportando el mayor número de enfermos positivos a la COVID. Cuando empezó la situación nacional a complejizarse, hubo un grupo de países entre los que se encontraba Estados Unidos, entre los que se encontraba México, entre los que se encontraba España, el propio Rusia, que fueron los que más viajeros aportaron en aquel momento y los que mayor positividad aportaron. Hoy el panorama prácticamente se ha polarizado a Rusia, que es en el que particularmente nos ha aportado el mayor número de casos positivos. Y en este sentido también la población dirá, bueno, se hace un PCR a la entrada, se hace un aislamiento, se hace un PCR al 5º, luego al 7º día, pero es que nadie ha cambiado el periodo de incubación de esta enfermedad y nosotros hasta los 14 días inclusive podemos encontrar personas positivas. Pero además con las características que tiene el virus, que se ha planteado por expertos científicos
y otros directivos de la intermitencia en la excreción a nivel de la orofaringe y otras cuestiones que tienen que ver también con la toma de muestras, con el resultado del laboratorio, no nos dan una confiabilidad 100% de que estas medidas sean realmente las que con ellas solitas vamos a resolver. Claro. Por eso, inclusive, luego de salir de un centro de aislamiento, se indica la vigilancia clínico-epidemiológica hasta que se cumplan los 14 días de esa persona haberse puesto en contacto por última vez con una probable fuente de infección. Ahora mismo, ¿cuántos viajeros tenemos en centros de aislamiento? 14 viajeros en este minuto tenemos al cierre del día de ayer en centros de aislamiento. ¿Cómo se tiene articulado? Yo creo que es importante entenderlo, ese seguimiento a partir de que sale del centro de aislamiento. Bueno, ese seguimiento continúa en la atención primaria de salud, continúa en la vivienda hacia donde esa persona se va a dirigir ya desde que la persona viene por la información adelantada del viajero en un número importante de oportunidades, se conoce inclusive hasta dónde pudiera ir esa persona. Es un dato que no siempre se tiene, porque es un dato, podemos decir, preliminar. Usted no necesariamente declara exactamente el lugar donde usted va a estar cuando usted compra un pasaje. ¿Considera ese seguimiento efectivo ahora mismo en la provincia de Santiago de Cuba o es algo que todavía queda por resolver? A ver, como te expliqué, la efectividad de este tema, digamos, hasta que se cumple el periodo de aislamiento, yo creo que es correcta. El riesgo realmente está a la vez que esa persona sale de un centro de aislamiento y, como nosotros decimos, hay muchas interrelaciones. Hay viajes que se dan por cuestiones familiares, por cuestiones de trabajo y por cuestiones comerciales. No es un secreto para nadie lo que nos ha traído este intercambio. Y ahí es justamente donde podemos tener el desliz, por decirlo de alguna manera, porque también hemos encontrado alguna que otra persona positiva después que sale del aislamiento al 7º día. ¿Quién sería el responsable en este caso, más allá de la conciencia individual de ese viajero? A ver, cuando la persona ya sale a una vigilancia, debe ser o debe estar seguida por el equipo básico de salud en la atención primaria, que tiene la responsabilidad de la visita diaria para conversar, entrevistar, evaluar más profundamente el estado de salud de esa persona. Pero inevitablemente la responsabilidad individual y la responsabilidad de la familia tienen un papel importante en este sistema de vigilancia. Por lo tanto, es un dato que no podemos pasar de soslayo y al que hay que hacer referencia cada vez que hablemos de esta situación. Claro. ¿Qué otros elementos fundamentales a partir de la situación general que tiene la provincia? Sí, yo creo que es importante que la población también conozca, y es un tema que, bueno, el profe Valdés que nos acompaña, el grupo de expertos, lo ha estado explicando en un número importante de ocasiones en la televisión y en la radio en Santiago de Cuba. Antes de decir eso, solo quiero destacar que hoy nosotros tenemos en nuestros hospitales 17 pacientes que están en estado de gravedad. De ellos, 8 están críticos y de esos 8 críticos hay una persona que está con un estado de salud inestable, lo que traduce, sin mucha rimbombancia, que puede fallecer, para ser directo en el lenguaje que estamos empleando. De ahí que la población también tiene que entender la gravedad y el peligro que representa esta enfermedad para la salud de la población. Y de estos enfermos, Dairo, que hoy nosotros tenemos en las terapias, no podemos pensar que sean nada más viejitos de 79 y 80 años. ¿Por dónde andan las edades? Hay alrededor de 6 o 7 enfermos de los que están hoy en estado de gravedad que tienen menos de 50 años. O sea, se están moviendo en un rango entre los 40 y 50 años. Hay otro número que están en los 60, también personas jóvenes. Muchos de los que están aquí pueden tener 60 años. Y un menor número, fíjate, un menor número son los que están o rebasan los 70, 80 y hasta 90 años, porque hay algún que otro enfermo hoy que vimos que tenía 92 años de edad. En el caso de la vulnerabilidad de personas más jóvenes, 40, 50 años, ¿cuáles son los factores? Por lo general, todos estos enfermos que están en este estadio de gravedad
tienen alguna comorbilidad importante asociada, o una hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad, que es muy asociado fuertemente en nuestro país, inclusive al deceso de los enfermos, y las enfermedades o las patologías que tienen que ver con el riñón, en la insuficiencia renal, otras disfunciones que tiene este órgano y que las personas son atendidas a partir de este padecimiento. Son las cuestiones que por lo general están llevando a los enfermos a las salas de terapia intensiva, a las salas de terapia intermedia. Y un elemento que tampoco podemos pasar de soslayo es la demora en acudir a los sistemas de salud. Si bien es cierto que la búsqueda activa de casos hoy es una tarea que el sector salud tiene que responder por ello, también la responsabilidad individual, porque mira que hemos dado elementos en la radio, en la televisión, en las escuelas inclusive, bueno, infinidad de medios por lo que hemos podido intercambiar con la población. Pero si usted tiene síntomas que son sugestivos de esta enfermedad y que prácticamente son todos los que comúnmente la población tiene, el facultativo es la persona indicada para determinar cuál es la conducta que vamos a seguir a partir del diagnóstico de X enfermedad, por decirlo de alguna manera. Doctora, pero más allá de la demora de los pacientes, que sabemos que tiene que ver con esa conciencia individual, muchos televidentes nos escriben también de las demoras en el sistema de salud, en la respuesta del sistema de salud. ¿Cómo pudiéramos explicar esto y qué medidas alternativas se van a tomar en función de apresurar esa respuesta? A ver, yo voy a preferir que la doctora María Eugenia, cuando hable con las medidas, no quisiera terminar mi intervención sin hacer referencia, repito, a un tema que ya lo había anunciado, el tema de la circulación de todas estas variantes de virus, de todas estas cepas, como la conoce la población. Solamente decir algo a lo que ya hemos hecho referencia. Enero y febrero fueron 2 meses en los que en Santiago de Cuba, en los estudios de graves fallecidos y algún que otro estudio de la población, se demostró que estaba circulando la variante 614, como la conoce la población, o de Wuhan, que comenzó esta situación en el país. Ya en el mes de abril se notifica, ya a finales de marzo, la variante del Reino Unido, y se notifica también la presencia de la cepa sudafricana, cepa que, como ya se ha dicho, se asocia a una mayor virulencia, a una rapidez, para que la población lo entienda, en que aparezcan los cambios y los daños que ocurren a partir de la infección con esta variante, y que realmente se asocia a una elevada morbilidad crítica y a un elevado número de fallecidos. Cepa que ya hoy predomina en Santiago de Cuba. ¿Pudiera compartir los porcientos para que los televidentes pudieran entender en qué estado está cada uno? Imagínate que en la última notificación que se hizo en el mes de mayo, principio de junio, el 55.6% de lo que se detectó ya era de esta cepa. Pero preliminarmente no hemos recibido la tipificación completa del IPK para lo que se estudió a finales de julio. Prácticamente era un 90% de lo que se estaba diagnosticando en Santiago de Cuba. Quiere decir que tenemos el predominio de una cepa que nos da mucho dolor de cabeza, por decirlo de una manera que la población lo comprenda. Entonces, bajo todas estas condicionales, estamos desarrollando un número de medidas que no nos han sido o no nos han dado el fruto que realmente esperábamos, por varias razones. Y yo, ayer teníamos una reunión en la que hacíamos una reflexión de manera general de qué cosas nos han estado sucediendo y por qué no ha sido efectivo el control. Y yo, por ejemplo, por señalar algunas, creo que me permiten hacer referencia a 2 o 3 que creo que son las más importantes. Y es que hemos fallado en esa búsqueda de personas con síntomas sugestivos de la enfermedad. Y también no existe la conciencia de la persona en acudir de manera temprana a los servicios de salud. Y personas inclusive que niegan síntomas ante la búsqueda activa de casos. Hay un tema que no podemos pasar de soslayo y es la poca percepción del peligro
que tiene la comunidad, del riesgo de morir. Y ahí están nuestras gestantes, ahí están nuestros lactantes, ahí están los viejitos encamados que ni van a las colas, ni salen a las guaguas. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo se enfermaron? Entonces, ¿quién se los llevó? Bueno, seremos responsables nosotros de llevar la muerte a nuestras casas si no somos lo suficientemente conscientes de quedarnos dentro. Y hay un grupo de elementos que tiene que ver también con todas las aglomeraciones, las colas, la desorganización, el desarrollar alguna que otra actividad, inclusive en el plano individual, de fiestas, cultos sincréticos, que han estado dando al traste también con el desarrollo de la enfermedad. Yo en este sentido podría resumir que no se cumple con el distanciamiento, no se cumple con el aislamiento social, no se cumple con el uso correcto del nasobuco. Yo a veces pienso y veo en el propio Garzón personas sin nasobuco, no es que ni siquiera lo tienen bajo, no, sin nasobuco. Y realmente mientras nosotros no resolvamos toda esta estera de problemas a los que he estado haciendo referencia, no vamos a lograr el control efectivo de esta situación. Yo considero que con estas cuestiones que hemos estado enunciando, creo que el profesor Valdés pudiera dar en este sentido un grupo de elementos más de los estudios que con mucha seriedad y con una alta rigor científico se han estado desarrollando en el territorio para un poco más, que la población comprenda el por qué se van a tomar otras medidas que, si bien no son todo lo popular que se requiere, considera el grupo técnico asesor del grupo temporal de trabajo son necesarias. Yo creo que mi exposición, y lo digo porque me ha gustado mucho el eslogan que tiene el territorio, si usted no tiene síntomas, no salga a buscarlos. Y si los tiene, por favor, no los reparta. Entonces hay que quedarse en casa. Ayer usted decía algo importante en el encuentro que se sostuvo con las máximas autoridades de nuestro territorio y también las organizaciones políticas y de masas, y decía que de continuar esta situación, hoy tenemos más de 300 casos, decía que en las próximas semanas pudiéramos llegar a 400 y 500. ¿Pudiera abundar un poco de esto? A ver, cuando decíamos esas cifras, lo estamos evaluando a partir de los pronósticos que se han estado realizando por el grupo de científicos que en el país, es una lástima que no podamos ver las gráficas, pero por alrededor de ellos están, y cuando usted ve, hoy decía la gobernadora en el grupo temporal de trabajo, oye, pero si es una curva que describe que sube y sube y sube, y es a eso a lo que hemos estado haciendo referencia. Fíjate que con todas las medidas que se han estado instrumentando ya, nosotros no hemos logrado frenar el crecimiento. Por lo tanto, no es descabellado pensar que ese pronóstico que se estableció a partir de un grupo de predicciones matemáticas, bioestadísticas que se han estado realizando, se haga realidad. De ahí la importancia de las medidas que se van a estar anunciando hoy exactamente a las 4 de la tarde por la señal de Teleturquino y las medidas específicas de la Dirección de Salud Pública en nuestro territorio para contrarrestar la actual situación que presenta. Yo quiero compartir los números de teléfono en nuestro estudio 2266-1218 y 2266-1219. Le reitero, 2266-1218 y 2266-1219. También tenemos el canal telefónico vía celular 5855-3709. Usted puede escribirnos, específicamente escribirnos a través de los mensajes y por supuesto a través de WhatsApp cualquier criterio, interrogante, situación individual, experiencia que tenga en este periodo de la COVID-19, porque tenemos aquí a los especialistas para contestar cualquiera de esas interrogantes. Ahora yo le propongo dialogar precisamente sobre lo que decía la doctora Carilda, que es la reunión que se realizó ayer con diversas organizaciones políticas y de masas en el territorio, en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba, donde participaron las máximas autoridades del territorio. Escuchemos qué se reflexionó allí. Adelante. La efectividad de la pesquisa, el control, el cumplimiento de los protocolos sanitarios y las medidas establecidas son claves para cortar la transmisión del SARS-CoV-2 en Santiago de Cuba. Así se puntualizó en reunión de trabajo por autoridades de la provincia y el Ministerio de Salud Pública en esta etapa epidémica de transmisión comunitaria con alta tasa de incidencia. 390 casos confirmados hoy en Santiago de Cuba. Hoy,
Durante el encuentro, las autoridades actualizaron sobre el fortalecimiento de las medidas restrictivas para revertir la desfavorable situación provocada por ineficacia en el accionar y falta de sistematicidad que han dañado el cuadro higiénico epidemiológico de Santiago de Cuba. Estoy hablando que hay que incrementar los niveles de pesquisa, de supervisión, de pesquisa activa, utilizando los factores de mi comunidad. A la par con el enfrentamiento a la COVID-19 y cortar su transmisión, en Santiago de Cuba avanza la intervención sanitaria con el candidato a vacunar Abdala, que aunque contribuye a controlar la enfermedad, lo fundamental es cumplir con responsabilidad los protocolos sanitarios dispuestos. Desde Santiago de Cuba, Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Adolescentes y jóvenes incorporen a sus vidas la percepción de riesgo. En tiempos de COVID, usemos el nasobuco, digamos no a las aglomeraciones y sí al distanciamiento físico y al lavado de las manos. Seamos responsables. Le recuerdo los números de teléfono para que se oriente y pueda comunicarse con nosotros, 2266-1218, 2266-1219 y también a través del 5855-3709. Estamos transmitiendo también en vivo y en directo por la señal de nuestra emisora provincial, CMKC Radio Revolución, y por supuesto que usted podrá encontrar esta información en nuestro semanario, el periódico Sierra Maestra, y también en nuestras páginas digitales, www.tvsantiago.icrt.cu y en nuestras redes sociales. Como anunciaba la viceministra, creo que es importante también hablar acerca de las investigaciones que a raíz de la situación de la COVID-19 se ha estado realizando por parte del Grupo Técnico Asesor para el Enfrentamiento de la COVID-19. Quien ha estado al frente es el doctor en Ciencias Luis Valdés García, quien es profesor titular de la Universidad de Ciencias Médicas. Doctor, bienvenido una vez más y de corazón. De verdad es un gusto poder recibirlo en nuestro programa. Muchas gracias, Dairon. Bueno, efectivamente, vamos a tratar de ser muy breve. Creo que la viceministra, doctora Carilda, ha dado una apreciación bastante certera de la situación tan difícil que enfrenta hoy la provincia de Santiago de Cuba. Yo quisiera hablar de tres aspectos fundamentales, que son, en consideración del grupo que trabaja con nosotros, aspectos clave para tratar de mitigar la situación actual, de revertir la situación actual. Uno es la movilidad poblacional, y sobre eso es el primer punto que voy a referirme de los estudios y análisis que hemos hecho. Dos, es la situación actual con la circulación de nuevas cepas y los pronósticos que hay y cómo debemos enfrentar esto. Y en tercer lugar, bueno, pues tratar de hablar algo de la vacunación, que para nosotros es la intervención más esperanzadora que existe para nuestra población y a la cual vamos a decir algunas cosas. Nosotros tenemos que ver que hay países que han controlado la COVID, sobre todo los países asiáticos, China, Corea, y eso fundamentalmente ha sido por una medida esencial, eso está publicado, eso está dicho, que ha sido la restricción de movimiento, la movilidad, el permanecer en casa. Así fue como los chinos resolvieron el problema de la COVID, que fue donde surgió esta pandemia. Corea es uno de los países que menos tasa de incidencia tiene, pero tienen disciplina. Disciplina oriental, asiática. Entonces nosotros tenemos que reclamar y tenemos que ver esos buenos ejemplos. Santiago de Cuba en la primera ola, vamos a llamarla así, tuvo solo 49 casos confirmados. Y todos los santiagueros nos sentimos felices y pensábamos que el problema estaba resuelto. La historia cambió a partir del mes de noviembre y cambió mucho más en los últimos 2 meses. Entonces son escenarios totalmente distintos, son riesgos totalmente distintos. No podemos comportarnos de la misma forma. Tenemos que asumir que estamos ante una situación extremadamente crítica. La doctora Carilda ha hablado de las tasas de incidencia, ha hablado del número de fallecidos. Entonces, no podemos hablar de 49 a cuando estamos teniendo en un día casi 10 veces más de lo que tuvimos en 2 meses.
Hicimos un estudio sobre movilidad en aquel momento, en mayo del 2020. Un estudio bastante, diría yo, complejo, porque hicimos 82 puntos de observación en la ciudad. Hicimos la observación durante 3 días, viernes, sábado y lunes. No tomamos el domingo porque es un día típico. Y en horarios distintos, en horario de la mañana de 8:30 a 10, en horario de la tarde de 2:30 a 4 y en horario de la noche de 6:30 a 8 de la noche. 82 puntos. En estos 3 días, los observadores vieron un total de 195.913 personas en la ciudad de Santiago de Cuba, en estos 82 puntos, que es una muestra, por supuesto. Eso daba un promedio de movimiento de personas diario en el día de 65.304. Si nosotros inferimos esta observación, podemos decir que en aquel momento en Santiago de Cuba se estaba moviendo en la ciudad durante el día alrededor de un 14,5% de la población. Pudiéramos decir, el 86% estaba aislado. El 86% no se estaba moviendo. Y eso lo vimos como algo positivo. Pero estamos hablando de mayo del 2020, cuando la gente todavía tenía muchas expectativas e incertidumbre con la COVID. Sobre lo que iba a pasar. Vieron que no pasó nada y tomamos una confianza peligrosa, que todavía la estamos ejerciendo. Y eso es muy peligroso. No se puede estar en la calle, no se puede estar como estamos. Si en aquel momento que teníamos temores, llegamos a controlarnos nosotros mismos, porque eso ni la policía, ni el grupo temporal, ni el gobierno, eso tiene que ser una autodisciplina individual. Esto representaba el 14,5%. ¿Qué observamos? Que habían más hombres que mujeres en la calle. ¿Qué observamos? Que el 54% de las personas se movían en horario de la mañana. O sea, el horario de más movimiento es en la mañana. El 28% en la tarde y, por supuesto, en las noches apenas un 18%. En ese estudio vimos que del total de personas que estaban en la calle moviéndose, el 85% eran adultos. El 7% adultos mayores, personas mayores de 60 años. El 5,2% adolescentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo la persona activa, la persona laboralmente activa, el adulto, que tiene que salir a trabajar, que tiene que... Habían también adultos mayores, y es un aspecto en el cual quiero llamar la atención. La doctora decía que los grupos vulnerables siguen siendo los mayores de 60 años con comorbilidades, pero es que generalmente esas comorbilidades se asocian a este marcador de riesgo que es la edad, mayor de 60 años. Y un casi 2% de niños. Niños que en aquel momento donde había incertidumbre era relativamente bajo. Hoy ese % está multiplicado. Muchas veces multiplicado. El jueves, acuérdense que habíamos hecho la observación el viernes, sábado y lunes. El viernes, 29,2% de ese total de personas se movieron. El sábado, 39,3%. Sábado pensábamos que era porque la gente salía a hacer más compras, a resolver el problema del fin de semana. Y el lunes un 31,4%. ¿Qué arribamos? Que en aquel momento la población asumió reducir la movilidad fuera de las viviendas con más seriedad, con más disciplina. Hoy eso ha cambiado. Hicimos otro estudio en 8.116 pacientes confirmados de COVID para ver algo que decía la doctora, qué % de ellos se habían infectado con personas fuera del hogar. Para nuestra sorpresa, el 70%, hoy era el 80 y pico, el 90, pero el 70% de las personas se están infectando fuera de la vivienda.
Quiere decir que si nosotros reducimos la movilidad, mejoramos la protección individual, nosotros podemos tener un fuerte impacto en la incidencia que hoy tenemos, un fuerte impacto en la mortalidad que hoy tenemos. Y eso lo tienen que entender las personas, porque hay gente que se queja y ahora van a quitar las guaguas y ahora cómo vamos a mover. Señor, hay que estar en casa, eso no es una consigna, eso no es un eslogan, eso es una necesidad, porque el 70% en más de 8,000 enfermos que estudiamos, se han infectado fuera de las viviendas. ¿Dónde? Centros de trabajo. Hemos hecho hincapié millones de veces, hay que evitar los eventos en los centros de trabajo. Por lo tanto, los que tengan que ir a trabajar tienen que guardar la disciplina. Los directores y los administradores de los centros de trabajo tienen que velar por la disciplina, porque la gente cumpla las normas. La gente llega al centro de trabajo, se lava las manos, se desinfecta, pasa por el paso podálico y no se desinfecta más la mano durante todo el día, durante toda la jornada laboral. Y hoy Durán decía, hay que desinfectarse las manos frecuentemente, no puede ser una vez al día, no puede ser cuando yo entre al centro de trabajo. Entran a los departamentos y enseguida lo primero que hacen es bajarse el nasobuco. Departamentos muchas veces climatizados, donde el riesgo de transmisión es muy superior, o donde hay personas hacinadas, donde hay poca ventilación. Entonces ahí vienen los eventos. Hay que llamar la atención a los administradores y directores en tratar de aplicar lo que está indicado. Trabajo a distancia. Muchas personas siguen yendo al centro de trabajo solo por salir de casa, porque cuando el administrador le dice, mira, personal o departamento económico, no sé, eso lo tiene que analizar cada administrador y cada director. Yo les aseguro que hoy nosotros podemos reducir significativamente a las personas que se trasladan a los centros de trabajo. Y eso es montones de gente en la parada, montones de gente en los ómnibus, porque tienen que ir a trabajar, entre comillas. Entonces yo pienso que esa es otra medida que nosotros debemos tomar. El 70% se infectaron fuera del hogar. Según sexo, se infectan más las mujeres que los hombres fuera del hogar, de estos 8,000 y tantos enfermos. De los infectados fuera del hogar, el 52% eran del sexo femenino, mientras que dentro del hogar, o sea, de los infectados en sus casas, el 51% eran mujeres. No había tanta diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son los municipios que se destacaron en este sentido? Contramaestre, el 70,2% de sus infectados fueron fuera de la casa. San Luis, el 77%. Santiago de Cuba, el 70,6%. Songo, el 70,3%. Y nos llamó la atención un municipio rural que tuvo la más baja tasa de infectados fuera del hogar, que fue Guamá. Hoy la situación en Guamá está cambiando. Entonces los guamenses tienen que hacer una reflexión sobre esto y tratar de no moverse tanto. ¿Quiénes están en la calle? Muchos trabajadores, muchos jóvenes que se aburren porque la fatiga pandemia y el síndrome de Cabaña está presente y la gente quiere salir. Todos tenemos necesidad y deseos de ir a la playa, de ir a un cine, pero no podemos. Hoy no podemos porque estamos poniendo en riesgo nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Entonces, hay que hacer un llamado de atención. Ojo con los trabajadores. Hay sectores incluso en los cuales tienen que hacer una revisión a fondo de qué realmente de su plantilla necesita ir todos los días al trabajo. Y eso es un llamado de atención que hay que hacerle al Ministerio de Trabajo y a los organismos, porque es la contribución que estamos pidiendo. Si yo tengo una plantilla de 100 trabajadores y yo puedo mandar 30 a la casa, que se vayan los 30. Y estoy reduciendo casi en 1/3 el riesgo de esas personas a infectarse y a trasladar la infección a su casa. Y de tener eventos en los centros de trabajo. Con los estudiantes, bueno, los estudiantes
está paralizada la educación, pero hay centros en los cuales todavía hay profesores que van, hay profesores que hacen investigación, hay profesores que están trabajando. Yo creo que hay que hacer una revisión a fondo de quién necesariamente tiene que ir a trabajar. Por último, el tercer estudio fue estudios en personas menores de 18 años. Y revisamos 518 adolescentes y niños. ¿Qué pasó con esto? De 518 de estos niños, el 47% fueron niñas o adolescentes hembras y el 53% varones. El varón, adolescente y niño, hoy está saliendo más y tiene más riesgo, aparentemente, que las niñas. Según las edades, menor de un año tuvimos 3 en esta muestra. De 1 a 4, 8, de 5 a 9, 114, de 10 a 14, 134 y de 15 a 18, 179. Quiere decir que los mayores de 10 años son los que más casos aportan. Áreas de salud muy destacadas, y tengo que decirlo, hay áreas de salud que en este sentido tienen que poner atención en esto. Área 30 de noviembre, área López Peña, Josué País, Municipal, Fran País, Palma Norte, Palma Sur, La Maya. Son áreas de salud que tienen que trazar una estrategia para reducir la infectación en niños y en adolescentes. ¿Qué relación tenían las fuentes de infección? ¿Qué relación filial? ¿Quién infectó a estos casos? Bueno, pues, en primer lugar, madres y padres fueron fuentes de infección de estos 518 casos que estudiamos. Madres 64, padres 57. Los abuelos, 40. Tíos, 33. Estoy diciendo esto porque también la familia tiene que ver quiénes son las personas que más riesgo tienen de llevar la infección a la casa y de ser fuente de infección del resto de la familia. Porque ahora vamos a hacer este mismo estudio, pero en mayores de 60 años. Ya lo hicimos en niños, ahora lo vamos a hacer en mayores de 60 años. Entonces, madres y padres, abuelos y tíos, madres y padres, abuelos y tíos, ojo, son los que más están infectando a los niños dentro del hogar. Los hermanos en menor cuantía y primos y novios prácticamente insignificantes. También dentro del hogar hay que decir, fuera del hogar hay que decir que vecinos y amigos son los que más están infectando a nuestros niños. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos vecinos que van a hacer visitas, que van a tomar café, que van a compartir un dulce, que van a ver televisión, no sé, las actividades diversas, son las personas que están infectando a los niños que estamos tratando de protegerlos en las casas. Entonces, he visto en muchas casas, para complacencia mía, personas que ponen un cartelito, no pase, desinfecte, y incluso con pomitos en la puerta de la casa. Yo recuerdo cuando los CDR empezaron a poner aquí en Santiago de Cuba los famosos farolitos. Eso fue una iniciativa santiaguera. Yo creo que hoy en Santiago de Cuba, cada vivienda debe tener un pomito de desinfectante en la puerta de su casa. Cada vivienda y cada individuo que vaya a entrar ahí, desinfectarse la mano. Esa es la contribución que debe hacer cada santiaguero para resolver esta situación. Su pomito de desinfección, su baño podal, y evitar que personas innecesariamente vayan a hacer visitas, vayan a conversar, vayan a compartir comentarios de la novela o incluso comentarios de lo que dice el doctor Durán todos los días. Hay que limitar eso. Y sí lo hacen con distanciamiento físico, porque reitero, madres, padres, abuelos, tíos, si vamos a limitar el movimiento y vamos a quedarnos en casa, ojo, dentro de casa tenemos que tomar nuestras medidas también de protección. Y al viejito y a los niños, protegerlos. Por último, quería hablar de la vacunación. Los científicos han hecho un extraordinario esfuerzo y hoy Cuba tiene lo que no tiene nadie en el mundo.
Y Cuba va a lograr lo que no ha logrado nadie en el mundo: vacunar su población y lograr una inmunidad de rebaño en tan corto tiempo. Pero, primero, si la población no coopera y va a vacunarse, es imposible. No podemos. Si empezamos a prestar oídos a los detractores de nuestras vacunas, miren, nuestras vacunas son igualitas que las vacunas que hay en el mundo. Ninguna vacuna evita la COVID. Ninguna. Las vacunas mejoran al individuo en su respuesta inmunitaria para evitar, uno, que tenga formas graves, reducir las formas clínicas, y cuando reducimos las formas clínicas, es decir, los síntomas, el individuo expele menos virus, tiene menos capacidad de difundir el virus, entonces baja la incidencia, por eso baja la incidencia por la vacuna. Entonces, ya hay personas que empiezan, bueno, pero ¿para qué me voy a vacunar? Para que no te dé formas graves, para que no te mueras y para que baje tu capacidad de transmitir. Esa es la respuesta. Lamentablemente hoy vemos muchos jóvenes entre 19, 25, 30, que no quieren vacunarse, que resisten vacunas. ¿Para qué me voy a vacunar si no me va a dar de todas formas? No. Entonces, es un llamado que también estamos haciendo a las personas, a los santiagueros, a acudir a vacunarse, porque es la forma más práctica que tenemos de reducir la incidencia. Ahora, doctor, hay muchas preguntas que nos están llegando ahora vía telefónica y tiene que ver una de ellas con las perspectivas a futuro, teniendo en cuenta la situación. Ayer en el encuentro la gobernadora hablaba de que aún en medio de esa situación y resultados como los que usted acaba de plantear, con un protocolo establecido en la ciudad, se pasó aproximadamente 180 días sin presencia de COVID, sin contagios en el territorio. Y yo le preguntaría, ¿qué nos ha fallado a partir de esta situación? ¿Tendríamos que cambiar el panorama, las medidas, habría que reacomodarlas? Algunas personas creen, por ejemplo, de que se han cambiado tantas las medidas que ya no pudieran ser efectivas. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuál sería la ruta a seguir en un contexto diferente, que es el que tenemos ahora? Cumplir las medidas. No hay que cambiar las medidas. Cumplir las medidas, que es lo que nos ha faltado. Cumplirlas estrictamente. Esto mismo que decíamos del trabajo a distancia, yo no considero que eso esté bien. Todavía podemos exprimir más y reducir menos la cantidad de personas moviéndose en la calle. Los problemas que hay organizativos en muchas instituciones, en los bancos, en algunas oficinas públicas, a pesar de que se han indicado medidas, el cumplimiento no ha sido el mejor. Y disciplina de nuestra población. Mire, a nadie le gusta poner multas. A nadie le gusta que un ciudadano pague 2.000, 3.000 pesos por no cumplir con lo que se ha orientado. Porque también la economía está muy dura. Como dice Alexander Abreu, la calle está que arde. Así mismo. Entonces, nuestros inspectores a veces piensan, le voy a poner la multa a este trabajador, son 3.000 pesos. Entonces, no piensen ustedes que los inspectores ponen multa, disfrutan poner la multa. No. Pero entonces estamos haciendo un llamado a la disciplina, a la autodisciplina. Pero una televidente nos escribe y quiero, para enlazar con lo que usted dice, el doctor habló, y esto es importante, un aspecto esencial que ha permitido que en muchos países, por ejemplo, asiáticos, se controle la pandemia. Ella menciona la disciplina. En Cuba se sigue hablando de autodisciplina y ella explica, en mi opinión, ya no se puede apelar a la conciencia de los seres humanos. La disciplina, cuando no es voluntaria, hay que imponerla, hay que ir a los repartos, meterse de a lleno y verán los resultados. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Pero meterse quién? ¿La policía? No tenemos. Ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino tiene que ser también con la participación de la comunidad. Ahorita hablaba, nosotros tenemos que revivir el papel protagónico que tuvieron aquí las organizaciones de masa. Los CDR, la Federación, la Asociación de Combatientes de la Revolución. Nosotros somos una sociedad organizada. Nuestro país no es una sociedad que vive, no, nos estamos comportando así, pero no somos así. ¿Nos ha fallado el trabajo interfactorial? Yo creo que sí. Esa es mi modesta opinión. Falta todavía más cohesión y más participación
que el sederista le llame la atención a su vecino. No, entonces llama a la policía, porque hemos cogido el mal hábito de no discutir, y discutir en el buen sentido de la palabra. Hay personas que ven a alguien en la calle con el sin nasobuco, con el nasobuco bajo, no son capaces de decir, compañero, hágame el favor, súbase el nasobuco, porque hay respuestas inadecuadas o no quieren buscarse, entre comillas, no quieren buscarse problemas. Y yo pienso que nos ha fallado, nos ha faltado esa participación. Y ahora con las medidas que se van a adoptar, si no llegamos a cumplirla, porque dice van a quitar el transporte, pero entonces la gente sale para la calle a pie, sale a caminar. Entonces no estamos resolviendo el problema. El problema lo resolvemos cuando cada uno de nosotros asuma la responsabilidad individual que nos toca. Y reitero, y quiero decir algo, no es que estemos echándole la culpa a la población, pero la población tiene que asumir lo que le toca. Porque miren, han cambiado la cepa china era una chinita linda. Esta no es una chinita linda. Es agresiva. Esta es muy agresiva, mire, el RO de la cepa Wuhan era 2,5 a 3 personas por cada caso infectado que podía generar. Esta genera de 6 a 8. Y en menos tiempo. Entonces, la mortalidad por la cepa de Wuhan era muy baja. Esta no, estas dos cepas, la del Reino Unido y la India, la Delta, son cepas muy virulentas. Muy virulento. Quiero aprovechar porque lo menciona, doctora, usted hablaba ayer de los 8 patrones mutacionales que también existen con la cepa de Wuhan. A ver, son patrones que también están circulando aquí en Santiago de Cuba, pero predomina hoy la sudafricana. La sudafricana. Entonces, esos son fenómenos que también tenemos que tomar en cuenta. El virus ha cambiado, no es el mismo virus. No es el mismo. Y por último, el Ministerio de Salud Pública enfrenta una situación compleja, muy compleja, porque también los cubanos muchas veces no miramos lo que pasa en el mundo. Cuba es el único país que ingresa el 100% de los casos de COVID, tenga o no tenga síntomas, se esté muriendo o esté riéndose. Todos se ingresan, todos se tratan. Eso es un esfuerzo colosal. Algún día alguien escribirá la historia del Ministerio de Salud Pública de Cuba, porque estas son cosas que no la hace nadie. Muchos países, incluso hay compañeros, amigos que me dicen, yo tengo mis hijos en España o en Francia o en Estados Unidos, y allá no ingresan a nadie, allá ingresan al que tiene síntomas y está grave. El que tiene una COVID va para su casa y tiene que comprar. Y a ver, a veces somos injustos, porque tenemos deficiencias, las deficiencias propias que tiene que tener un país subdesarrollado, bloqueado, y no estoy justificando muchas cosas que se hacen mal, pero también apelamos a nuestra población a que diga, estamos en un momento crítico. Yo creo que hay que también empezar a aplaudir a las 9 de la noche a los médicos, ya hemos hasta dejado de hacer eso. Hay médicos, colegas nuestros que llevan meses rotando cada 15 días separados de su familia. Sin tomar vacaciones. A ver, y me disculpan, no quería hablar de esto, pero salió la conversación, o salió el tema. También apelamos a nuestra población a que tenga un poquito de tolerancia, porque a veces hasta con los compañeros médicos usan frases o un poquito de tolerancia de todos estos problemas que estamos enfrentando, pero que entre todos vamos a enfrentar. No tengo duda, Dairo, que vamos a resolver este problema. Qué bueno que lo digas. No tengo duda, pero 2 intervenciones fundamentales: quedarse en casa y vacunarse. Es la recomendación que le hago a mi pueblo santiaguero.
Muchas gracias, doctor Valdés, por esas palabras y sobre todo, como decía, cumplir con esas medidas que se van a estar anunciando a partir de hoy y también a las 4:30 de la tarde a través de la señal de Teleturquino y también de la CMKC, Radio Revolución. Vamos a continuar el tema porque medidas en la Dirección de Salud Pública y también vamos a contestar algunas de las interrogantes con respecto a los protocolos, los sistemas que están establecidos, qué puede mejorarse, qué puede continuar cambiándose para que usted se sienta a gusto en cada uno de los lugares a donde se va y acude atendiendo a la situación. Es un estado de ansiedad que puede generar, ¿verdad, doctor? Puede generar mucha desesperación, pero eso puede cambiar y eso se puede modificar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les reitero los números telefónicos 2266-1218 y 2266-1219 y el 58-55-3709. Vamos a escuchar las palabras de nuestro primer secretario del Comité Provincial del Partido, Lázaro Espósito Canto, en este llamado al pueblo de Santiago de Cuba. Adelante. Saldremos también de estos momentos difíciles con resultados favorables, defendiendo la vida, defendiendo la patria, defendiendo la familia, defendiendo la unidad y confirmando siempre con esa unidad de la familia que con el esfuerzo de todos venceremos. Confianza en nuestro querido pueblo y estaremos junto a él en los momentos más difíciles y también en los más alegres. Al combate. Y ya estamos de vuelta. Estaba leyendo precisamente unos mensajes con el que pretendo darle introducción a la directora provincial de salud, María Eugenia García Céspedes. Un televidente nos escribe a partir de lo que dice el doctor. Es urgente, el personal de la salud se está recargando demasiado. Hay que parar con la movilidad y quiero que usted haga una reflexión a partir de lo que decía el doctor Valdés, también lo que decía la viceministra, de cuáles son esas medidas que específicamente en la Dirección Provincial de Salud se van a articular en el sistema de hospitales, policlínicos, consultorios, médicos de la familia en nuestro territorio. Bienvenida, doctora, una vez más. Bueno, muchas gracias y realmente nos sentimos satisfechos en el sentido de tener la oportunidad para poder intercambiar con el pueblo y realmente desde que empezó esta etapa epidémica se han venido tomando medidas en el sistema de salud. Dígase desde la suspensión de las visitas en los hospitales, el que entra al hospital con un acompañante se queda el tiempo necesario hasta que su paciente salga. Y ya para esta etapa, como bien usted dice, que se articula ahora, hay medidas mucho más específicas, entre las que nosotros vamos a mencionar, por ejemplo, a nivel de la atención primaria de salud, va a seguir funcionando el laboratorio clínico, o sea, para extraer las muestras, para hacer las diferentes investigaciones, solo para todos los pacientes del programa materno-infantil. Para aquellos programas especiales que nosotros tenemos en la provincia, dígase en los programas de infertilidad, dígase los programas de los pacientes con VIH-Sida y sobre todo todos los complementarios que se necesiten de urgencia. En relación a la estomatología, se mantienen que sean las consultas de urgencia las que funcionen y un seguimiento especial para aquellas gestantes y el chequeo de exámenes que se le hace al joven soldado, o sea, para el reclutamiento militar. En relación al programa materno-infantil, se mantiene el protocolo de programación de sus consultas. Dígase las consultas priorizadas que tenemos con las gestantes, con las especialidades de cardiología, de angiología, de endocrinología, de genética y por supuesto se mantienen los ultrasonidos diagnósticos y que estos se hacen con turnos escalonados, siempre garantizando el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias que se establecen en la actual situación epidemiológica. Se mantienen las consultas de trauma con turnos escalonados, o sea, aquel paciente que sufrió algún trauma y debe continuar su seguimiento. Todo esto en la atención primaria de salud, o sea, esa consulta que está próximo a su hogar, que no necesita una gran movilidad fuera de su territorio o de su área. Se mantiene la consulta de este programa de infertilidad tan necesario para nosotros por la tasa de natalidad y necesitamos que nuestras mujeres paran, entonces esta consulta se mantiene como prioridad. Se mantienen las consultas de neumología, especialmente la atención a convalecientes de COVID-19 y las consultas para los pacientes portadores de tuberculosis. De una vez, también se mantienen las consultas específicas de la psiquiatría.
Se mantienen las consultas a los pacientes que presenten pie diabético en el estadio 4, o sea, que lleven un tratamiento con el Everpro. No podemos espaciar ese tratamiento, que tiene un seguimiento adecuado para ver la evolución de ese paciente. Y, por supuesto, hay algunas acciones de salud que son los tratamientos de la rehabilitación, que estos se van a hacer de manera individualizada, ya que el tecnólogo se encuentra en el área de salud y entonces se puede, en muchos de los casos, hacer la rehabilitación en casa. Y por supuesto, se hablaba de la intervención sanitaria. Nosotros mantenemos el cumplimiento estricto en cada sitio de la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala en la programación que se diseñe. Esto en relación a las medidas específicas en el área de salud. Ahora, en la atención secundaria, ¿qué nos queda? Además del cumplimiento estricto de la etapa en la que nos encontramos, que es de transmisión comunitaria. Ahí nos queda que vamos a mantener las consultas de oncología. Todo lo que es la oncología se mantiene. Las consultas de radioterapia, la quimioterapia, eso es para nosotros importante. De hecho, tenemos la experiencia de la primera etapa, donde esos pacientes tenían su organización, su recogida, y se llevaban al hospital oncológico y se mantenía su tratamiento. Se mantiene, por supuesto, el programa de la hemodiálisis de los pacientes con la enfermedad renal con tratamiento hemodialítico. Eso está muy bien organizado en la provincia, eso se tiene que mantener. Se mantienen las consultas de urgencia en los hospitales que tenemos no COVID, tienen su consulta de urgencia, esa se mantiene porque las urgencias no aparecen, eso uno no lo programa. Y se decidió que se mantuvieran también los estudios imagenológicos especiales. ¿Cuáles son esos estudios? La resonancia magnética, los estudios de resonancia que se hacen en el Hospital Juan Bruno Zaya y los turnos para la tomografía axial computarizada. Por último, decidimos por mantener los servicios territoriales que existen en el territorio, dígase de neumología, la cirugía cardiovascular, hematología, y esto se hace previa coordinación entre los servicios interesados y, por supuesto, cumpliendo con el estricto protocolo establecido para estos casos. Esas son de las medidas específicas que para esta etapa se articulan con lo que se va a discutir en la tarde de hoy. ¿Estas medidas, doctora, entrarían en vigencia a partir de mañana? ¿Cuándo se tiene previsto? Bueno, cuando lo decida el gobierno, después que se presente el plan de medidas, claro, nosotros también implementamos nuestras medidas que son específicas. Al principio de la intervención yo le explicaba que ya nosotros teníamos una serie de medidas tomadas y que por supuesto estas van a ser las específicas para esta etapa de la cual nuestro pueblo debe de conocer. Quiero aprovechar su presencia porque muchos televidentes nos han escrito con respecto a los pasos, los protocolos que en función de la situación de la COVID se están dando por parte del sistema de salud. El doctor Valdés incluso hablaba de cosas que se hacen bien, cosas que se hacen también negativamente. Yo hablaba sobre, por ejemplo, la demora. Es decir, la respuesta que debe dar el sistema de salud independientemente también de la demora que a veces tiene el paciente de acudir a ese sistema de salud. Doctora, de manera autocrítica, pero también con una mirada reflexiva y a la vez brindando soluciones. ¿Cuáles son esos problemas y cómo se están tratando de solucionar? Ya, realmente es así, no de forma autocrítica, nosotros no tenemos intención de justificar ningún problema. Nosotros estamos conscientes de la insatisfacción de nuestro pueblo con el servicio de salud, con la demora de los traslados, especialmente en este aspecto. Realmente a manera de socializar o de hablar con el pueblo, teniendo en cuenta la incidencia elevada que existe en el territorio de los casos. Nosotros hemos tenido problemas con la disponibilidad de las camas y hemos tenido problemas con el transporte. A partir de estos dos aspectos fundamentales voy a explicar. Se han hecho acciones precisamente aumentando los centros de hospitalización. Acuérdense que, realmente en el territorio existen como hospital COVID, o sea, para tratar al paciente COVID, el Hospital Ambrosio Grillo, el Hospital Militar y el Hospital de Campaña que nosotros tenemos de Veguita, y hay centros que nosotros los hemos convertido en centros de hospitalización.
Por ejemplo, trabajadores sociales, que es lo que el pueblo le llama trabajadores sociales, pero realmente es la Escuela de Preparación Idiomática que pertenece a la Universidad de Ciencias Médicas. Debido al incremento, o sea, el aumento en la incidencia de los casos, se han venido convirtiendo diferentes centros, fundamentalmente educacionales, en centros de hospitalización, aparte de nuestros propios centros de la Universidad de Ciencias Médicas, porque contamos con un centro en la Facultad número 2 de Medicina y un centro en la Facultad de Tecnología de la Salud. Otros centros educacionales que nos han apoyado la Dirección de Educación del Territorio, por ejemplo, la Escuela Pepito de Ferreiro, que es la escuela pedagógica, entre otros centros. Eso es como consecuencia del aumento de la disponibilidad de la cama, a lo que se debe, como primer aspecto fundamental, la demora en el servicio, por lo cual nuestro pueblo expresa su insatisfacción. En relación al transporte, no es un secreto para nadie que el coeficiente de disponibilidad técnica del territorio, o sea, del transporte sanitario, es escaso. Ya se están tomando medidas. De hecho, las máximas autoridades de nuestro territorio se han realizado diferentes acciones con el objetivo de aumentar el parque de las ambulancias nuestras en el territorio. Pero no nos hemos quedado cruzado de brazos. Por ejemplo, el transporte sí nos ha apoyado al 100%. Nosotros tenemos una disponibilidad de 19 guaguas, que el transporte no la puso, pero además, si se necesita, se ponen más guaguas. 19 guaguas para la provincia, doctora, para el centro de urgencia, para poder hacer los traslados, especialmente en el municipio de Santiago de Cuba, porque en cada municipio también está el transporte designado para esto. Esas son de las acciones que se han realizado para poder nosotros satisfacer a nuestro pueblo, independientemente de que existen otras acciones, como es el mismo proceso de organización de esta atención al paciente con COVID desde la comunidad hasta ya los centros de hospitalización. Un ejemplo concreto es que en las áreas de salud, con la idea, el diseño de nuestro secretario Lázaro Expósito, se implementó ampliar las áreas de espera donde se pudiera dividir un área de espera para los confirmados, un área de espera para los pacientes sospechosos, que nos permita que en ese tiempo que ese paciente espera, se le pueda brindar la atención, se le pueda brindar un jugo, una caldosa, precisamente para la espera de la disponibilidad de esa cama. Que a veces esperan hasta la madrugada. A veces esperan hasta la madrugada y es una realidad, eso no puedo decir que no es así. Y nosotros estamos trabajando en la perfección de ese proceso, o sea, que mejorarlo. Nosotros hemos fortalecido el equipo de dirección en el sistema de urgencia médica, precisamente un poco para que la actividad se haga dinámica, se puedan trasladar los pacientes en tiempo, se pueda hacer una buena clasificación en esa mesa coordinadora y que realmente nuestros pacientes puedan sentirse satisfechos. Lo que sí hay una realidad es que el pueblo confíe en su equipo de salud, que se están haciendo las acciones, que no nos quedamos de brazos, que estamos conscientes de que el servicio no es bueno porque tenemos todas esas deficiencias, y además el medidor es el criterio, es la opinión, las quejas que nosotros recibimos a diario, que además la analizamos en la reunión técnica, se discute todos los días al 100%, además la que tenemos que presentarla en la reunión del grupo temporal y discutirla, porque usted sabe que hay que dar respuesta a todo. Ahora, para entender, ¿existe qué capacidad ahora mismo en el territorio? Hay personas que quieren saber incluso si esa capacidad de respuesta de entrada y salida de los pacientes ya con COVID, ¿cómo fluye normalmente eso en la provincia de Santiago? Bueno, realmente nosotros en estos momentos tenemos alrededor de 7.800 camas dispuestas para la atención al paciente con COVID, que desarrolla la enfermedad como tal, con la COVID. El paciente en su área de salud sale a través de la pesquisa, que es uno de los elementos con lo cual podemos hacer precisión. Se busca al paciente, que es lo más importante en este momento, es sacar a ese paciente con síntomas a través de la pesquisa y también diciéndole al pueblo que aquel santiaguero con cualquiera de los síntomas tiene que acudir al médico. Entonces, esa pesquisa
tenemos que nosotros seguirla perfeccionando. Hay que insistir en cuando pasa el personal de salud, que las casas están cerradas, eso hay que volver a la casa, hay que buscarlo, sacar esos pacientes sintomáticos. Una vez que se saca el paciente, se lleva al área de salud. Ese paciente en su área de salud se le hace su test de antígeno y entonces ya se convierte en paciente sospechoso y se va a ingresar a uno de los centros. Por eso insistía, hay muchos pacientes que debido a sus comorbilidades, o sea, por las enfermedades que además presenta, se convierten en pacientes que son de alto riesgo, que son fundamentalmente los pacientes que más dificultades nosotros hemos tenido, o sea, de más demora. ¿Por qué? Porque estos pacientes deben de estar en un centro hospitalario, no en un centro de aislamiento, no en un centro convertido en un centro de hospitalización. ¿Qué diferencia existe en el protocolo del centro de aislamiento del hospital? Y se lo pregunto porque muchas personas han llamado con el tema de la atención personalizada, es decir, en un hospital está la enfermera, está el médico, quizás en el centro de aislamiento, en un lugar como el IJAN, con tantos edificios, es decir, y tantas plantas, ¿cómo funciona uno y otro? No, ¿qué pasa? Que en el centro, por ejemplo, me tomo de referencia lo que usted ha planteado en el IJAN. El IJAN en estos momentos era un centro para contacto. Luego de ser un centro para contacto, es un centro para sospechosos de bajo riesgo, que es aquel paciente que presenta sus síntomas de la enfermedad y que se le hace su test de antígeno, que puede dar positivo o puede dar negativo, pero es un sospechoso de bajo riesgo, que generalmente no tiene comorbilidad, que generalmente son pacientes jóvenes. Ahí en ese centro es la misma calidad de atención, en el sentido que el tratamiento es sintomático y que a punto de partida de las indicaciones ministeriales y del protocolo, siempre que sea test de antígeno, nosotros adelantamos el tratamiento para evitar que esa enfermedad progrese, pero el tratamiento que llevan ahí, que lleva ese paciente en este centro, es su tratamiento con su médico, con su enfermera. Y en el centro hospitalario sí dejamos a esos pacientes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son pacientes que se complican, son pacientes hipertensos que se descompensan, diabéticos que se descompensan. Muchos tienen una enfermedad respiratoria de base, que tienen un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sobreañadido a la infección por el virus, el SARS-CoV-2. Entonces, esa evolución de ese paciente realmente es una evolución que no es adecuada y por eso tiene que estar en un centro de hospitalización. Por eso nosotros lo dividimos, igual que aquellos pacientes, le hablo de los sospechosos, pero también le hablo de los confirmados. Hay confirmados asintomáticos que pueden estar en centros como, por ejemplo, la misma Facultad Tecnología y Enfermería, que es un centro, es una facultad de medicina convertida en un centro de hospitalización para pacientes confirmados asintomáticos. Ahora, ese confirmado sintomático, sí yo tengo que tenerlo en un centro de hospitalización, porque si se me complica, tengo mis capacidades de ventilación, o sea, el oxígeno, todo, a pesar de que tenemos nosotros en estos centros preparados para una urgencia que se tome, ahí mismo hay balón de oxígeno, de las ambulancias que tenemos, hay una ambulancia dispuesta para este tipo de casos de que se compliquen y poderlo trasladar a un centro de hospitalización con mayor condiciones de tratamiento. Qué bueno que nos aclara esta duda porque las personas normalmente confunden en cómo funciona un centro de aislamiento a cómo funciona un centro hospitalario. Nos quedan 3 interrogantes, pero quiero hacer una pausa. Tiene que ver cómo fluye la comunicación. Hay personas que, por ejemplo, hablan, antes de que usted vaya a intervenir, hablan, por ejemplo, de que se pierde el paciente, no saben dónde está, no saben cómo encontrarlo, o no saben incluso cómo encontrar el resultado de su PCR. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctora, y enseguida vamos a contestar estas interrogantes. Enseguida sigo con usted, le reitero los teléfonos 2266-1218 y 2266-1219. Estamos también por la CMKC Radio Revolución, así que a nuestros radios oyentes el saludo especial también desde Teleturquino. Una pausa y enseguida estamos de vuelta.
Y ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros desde la señal de Teleturquino. Recuerde que toda esta información usted podrá encontrarla también a través de nuestra página web www.tvsantiago.icrt.cu. Continúo conversando con la directora